Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ellos eran niños en Cristo. Algunos se habían convertido, la mayoría no. Entonces solamente se les podía hablar de amor, de bautismo, de que Dios los ama y estaban contentos con eso, no querían avanzar. El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y allá en el capítulo 4, versículo 14, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe. Entonces, importante mirar y avanzar. Estas personas seguían ahí en algo que tenían que dejar, tenían que avanzar. Algunos estaban apelando a la ley, obras muertas, sacrificios de animales, pero no tenían en cuenta el verdadero sacrificio del Señor Jesucristo, el que podía perdonar pecados y salvarlos. Así que mi amigo, si me está escuchando, si usted está con los primeros fundamentos o los primeros principios de su religión y no avanza a la perfección que es en Jesucristo por fe para salvación, hay que dejar ese tipo de obras y sacrificios muertos. Que ninguna obra salva, ninguna religión salva, ninguna iglesia salva. El que salva es el Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Y mire lo que dice el versículo 2, ¿qué hay que dejar? Dice aquí, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Los judíos habían escuchado todas estas predicaciones. Dice, yo escuché acerca de Cristo, que Él es el Salvador, que Él es el Hijo de Dios, que hay que arrepentirse para ser salvo, que hay que bautizarse. Yo vi y experimenté muchos servicios donde el Espíritu Santo obraba cuando se imponían las manos. Hasta vi resurrecciones de muertos y hasta escuché la predicación del juicio eterno. Pero hasta ahí llegaban. Mire lo que dice el versículo 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué? Dejar eso, los rudimentos a un lado y avanzar. Dice aquí, esto haremos si Dios lo permite. Claro que Dios lo permite. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22. ¿Qué dice la santa palabra del Señor? Primera de Corintios 1, 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos estaban pidiendo señales y estaban mirando cada vez una y otra cosa que hacía Jesús. Una y otra cosa que hacían los apóstoles. Pero no les era suficiente para ellos. No tomaban la decisión de arrepentirse y de pedir perdón a Dios y de ser salvos a través de la fe. Entonces no avanzaban. Hechos capítulo 8, versículo 17. Hechos 8, 17, dice la palabra de Dios. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Hasta ahí llegaban ellos. Miraban todas esas cosas que se hacían, pero no avanzaban. No aceptaban a Cristo, no maduraban, y los que ya habían aceptado a Cristo como que se quedaban en esas cosas, viviendo de un pasado. Yo vi cómo el Espíritu Santo se manifestaba. Yo vi cómo la predicación de los apóstoles es poderosa, pero hasta ahí llegaban. Hay que avanzar, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Algunas personas se convierten, son miembros de la iglesia y hasta ahí llegan. Se bautizan y no hay fruto, no hay avance espiritual. Ya soy salvo, amén, dicen. Ya me bauticé, amén. Voy a la iglesia de vez en cuando. Bueno, y ahorita en tiempo de pandemia, pues no hay congregación personal. Estamos haciendo los cultos virtuales. Entonces, para muchos creyentes que no eran fieles a Dios ni en la asistencia, la pandemia les cayó al dedo. Les cayó bien, porque no iban a la iglesia ni se congregaban. Y muchos están anhelando asistir. Los hermanos que han sido fieles a Dios en asistencia, en oración, anhelan de corazón poder reunirnos.
Y no sabemos hasta cuándo. Porque aquí en Bogotá la emergencia sigue hasta el 31 de agosto. Y es posible que la aumente en otro mes. Algunos creen que diciembre nos llega con emergencia sanitaria todavía. No se sabe. Y si esto se posterga y posterga, no sabemos hasta cuándo. Hay que permanecer en fidelidad, en amor, en testimonio, orando y clamando delante de Dios. Hay mucho por qué orar. Y el adormecimiento de muchos cristianos está todavía ahí. No se avanza. Dice, dejando ya los rudimentos, avancemos. Y el versículo 3 dice, esto haremos si Dios en verdad lo permite. Claro que sí. Ahora, mire lo que dice aquí el versículo 4. Porque es imposible, un mensaje muy duro, que los que una vez fueron iluminados y guardaron y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Terrible. Aquí encontramos gente que vio muchas cosas, pero que no aceptaron a Cristo. Aquí podemos mirar gente que estuvo a un paso de la salvación y no aceptaron a Cristo. Es imposible, dice la palabra de Dios, que los que escucharon el Evangelio, que los que fueron iluminados con la palabra, que gustaron el don celestial y estuvieron a punto de aceptar a Cristo y vieron señales del Espíritu Santo, escucharon predicadores, predicaciones muy buenas y experimentaron tantas cosas y volvieron atrás, ya no pueden ser renovados para arrepentimiento. Ya la palabra de Dios no les llega. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia. Uno de ellos es Judas. Miren, Judas experimentó todo esto. ¿Qué experimentó Judas? Él fue iluminado, él gustó del don celestial, él fue hecho participante de muchas obras del Espíritu Santo, él gustó la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero, vio a Dios hecho carne con sus ojos, el Hijo de Dios, comió con él, escuchó sus mensajes, participó, vio los milagros, vio tantas cosas con Jesús y recayó. Este nunca aceptó a Cristo. Es imposible que sea otra vez renovado para el arrepentimiento, porque entonces crucifica de nuevo al Hijo de Dios. Hay que hacerlo volver de nuevo y hacerlo morir en la cruz. Si esto no fue suficiente. Es un gran delito, es un gran pecado. Y lo exponen a vituperio. Entre ellos tenemos a Judas, un apóstol. Una persona que estuvo muy cerca del Señor por 3 años. Hay personas que están en las iglesias, que predican, que enseñan, que cantan bonito, que oigan bonito y quizás nunca han aceptado a Jesucristo como Salvador personal. Hoy hay falsos apóstoles que predican el Evangelio y van al infierno. Hoy hay falsos maestros, falsos profetas. Mateo capítulo 7, versículo 20 en adelante nos da las características de ellos. Cuando se presenten delante de Dios, Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Judas fue un apóstol del Señor, pero vendió y traicionó al Señor. Él nunca aceptó a Cristo como su Salvador personal. Y tuvo la oportunidad de arrepentirse y no se arrepintió. Él lloró amargamente por remordimiento. Se ahorcó, pero no aceptó a Cristo, no se arrepintió. Era con dolor por haber vendido al Hijo de Dios, le remordía su conciencia, pero no se arrepintió. Si en ese momento hubiese pedido la salvación, Dios le hubiera perdonado. Entonces podemos mirar que hay que tener un examen personal, hermano y amigo. ¿Qué tan religioso es usted?
y qué tan cristiano es. Una diferencia hay entre ser cristiano y ser religioso. Una diferencia grande hay es en tener una religión, practicar buenas obras y ser un buen ciudadano, un buen hijo, un buen padre. Y hay una diferencia grande entre todo eso y haber recibido a Cristo como Salvador personal. Ninguna de esas obras salvan a nadie. Judas gustó la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayó porque no fue salvo. No recibió a Cristo como Salvador personal. Y miren lo que dice el versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, está hablando a personas que escuchan el Evangelio y rechazan a Cristo. Óigame bien, hermano y amigo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado el Evangelio? La buena palabra de Dios. ¿Y cuántas veces lo ha rechazado? ¿Cree que su religión le salva? ¿Cree que sus buenas obras le salvan? ¿Cree que usted se salva a sí mismo? ¿Cree que no tiene pecado? ¿Cree que muere y todo se acaba y no hay cielo e infierno? Está equivocado. Mire lo que dice acá. La tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Aquí hay dos clases de terrenos donde cae la lluvia. Miren, el versículo está hablando de lo anterior. La palabra de Dios llega a todos los corazones cuando es escuchada. Pero ¿qué clase de tierra es? Y le está dando el ejemplo. Judas escuchó el evangelio, pero no era buena tierra, no aceptó a Cristo. La lluvia cae sobre toda la tierra. Dios no es mezquino. Y la Biblia lo dice aquí. Bebe la lluvia y cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos para los cuales es labrada. Bendición de Dios. Así es la palabra de Dios, cae como la lluvia y es provechosa para todo aquel que la recibe y la bebe, la palabra de Dios. Pero para los que no, dice aquí, produce espinos y abrojos y le cae en la misma agua. Una es de bendición, es provechosa, y la otra es de maldición, reprobada, próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Ahí está el evangelio para todos. Amigo, usted está escuchando. ¿Qué clase de tierra es usted? La palabra de Dios es absorbida por todos. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Va a hacer que la palabra de Dios esta noche sea de bendición para su vida? ¿O la va a rechazar? Y usted es como un espino, como un cardo. Dice que esa hierba al final es ser quemada. La hierba buena se recoge, el fruto bueno se recoge. La hierba mala se quema. Un día nosotros vamos al reino celestial porque acogimos la palabra de Dios. El agua de vida, que es Jesucristo. Y lo recibimos en nuestro corazón. Y aquellos por los cuales el agua corrió y no la aprovecharon, serán enviados al infierno. Así como la hierba es quemada. Mire lo que dice el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. El escritor le está diciendo a los judíos, ya se les ha hablado la palabra. No van a ser más murmuradores ni a rechazar el evangelio. Nosotros ya estamos persuadidos, ya tenemos el ejemplo. Vamos a lo mejor que pertenece a la salvación, aunque hablamos así. Toda esa gente escuchó el evangelio y se perdió. Y dice aquí, estamos persuadidos de cosas mejores. Que Jesucristo salva, que hay que dejar las obras de la ley, o que hay que dejar la mezcla entre la fe y las obras, entre la gracia y la ley, o las obras de Moisés, la ley de Moisés. Porque una sola es la que salva hoy día, y es la fe en el Señor Jesucristo. Él es el que le salva a través de la fe. Amén. Por gracia sois salvos, dice Efesios 2, 8 y 9. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y mire la bondad de Dios, el versículo 10 que dice.
porque Dios no es injusto. Ahí está. Él así como da la lluvia para la tierra buena y la tierra mala, así da el mensaje para todo el mundo. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Había muchos judíos que habían matado a los profetas, que habían matado a los siervos de Dios. Por eso dice Jesús cuando hacía lamento sobre la ciudad de Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? ¿Cuántas veces quise abrigarles y perdonarles? Y los judíos no quisieron. Pero hubo algunos que sí, y ellos tendrán recompensa. Dice, para aquellos que han hecho el trabajo de amor hacia el nombre del Señor y han servido a los santos y aún les sirven. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. No hay que cansarse. Después de que empieza la buena obra del Señor, hay que seguir hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza como hijos de Dios? Que el Señor viene por nosotros, nada más. El Señor viene por segunda vez y nos lleva a su trono. Versículo 12 para finalizar. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Muchos de los judíos se quedaban ahí lentos. Muchos de los cristianos hoy día están lentos. No progresan, con una pereza, con un adormecimiento como eterno. Dice, seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Que este mensaje, que este estudio de hoy, sea de ánimo para cada hijo de Dios. Amén. Y de salvación para todo aquel que no ha creído. Porque el apóstol Pedro lo dice allá en Hechos 4:2. Si usted es religioso y le tiene fe y devoción a San Pedro, haga lo que él dice. Abra la Biblia allá en Hechos 4:12. Muchos de ustedes son adeptos y le tienen fe a muchos santos, pero no hacen lo que ellos dicen. ¿Qué dice Pedro? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es solo el nombre de Jesucristo. Y muchos lo tienen allá en una imagen y le ponen flores y velas y no obedecen lo que él dijo cuando estaba vivo y pretenden adorar a una estatua que está muerta, que no tiene vida. Otros dicen, yo le tengo fe a Juan el Bautista, le tengo fe a María, la madre de Jesús. Bueno, María es nuestra hermana, está en el cielo, ella creyó en Cristo. ¿Y ella qué es lo que dice? Dice, haced todo lo que Él os diga, dice María. Allá en las bodas de Caná de Galilea, hagan todo lo que Él les dice. Y si usted quiere a María y le obedece, María dice que hay que hacer lo que Jesús dice. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Reciba a Cristo esta noche, si no lo ha recibido como Salvador personal. Vamos a orar. Soberano Dios y